Buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos, depende en qué momento nos vean del día, si los lunes a las 8:30 de la tarde, tarde-noche, entre comillas, o bien los martes alrededor de las 3 de la tarde. Y recordar que posteriormente a través también de YouTube podrán ver el programa. Y no olvidemos que aparte de Telebilbao también se puede seguir o pueden seguirnos a través de internet en www.telebilbao.es. Bueno, pues una jornada más, ya es nuestro 12º programa de esta temporada, la cuarta temporada en Telebilbao, y bueno, teníamos descanso la semana anterior por aquello del puente y demás, pero desde aquello pues la verdad es que sobre todo tenemos ese buen sabor de boca del partidazo que ayer se disputaba en Miribilla entre el Bilbao Basket y Real Madrid. Bueno, ir ganando de 20 en algunos tramos de partido, esto sobre todo contra un Real Madrid no se consigue todos los días, y finalmente quizá pasando algunos apuros, pero es lógico con el equipazo que tiene el Real Madrid de figuras, lógicamente, pero al final se ganó y se ganó sobradamente por 10 puntos, y lo importante sobre todo es la situación del Bilbao Basket en la tabla clasificatoria, pero sobre todo también la situación del equipo como tal, de un equipo, que en eso consiste el baloncesto, en este caso un juego de equipo, al margen de las individualidades, que sobre todo el Real Madrid las tiene, pero que para ganar un partido, lógicamente, pues se tiene que dar una especie de confluencia entre unas y otras. Pero para hablar de básquet, aparte del Bilbao Basket, también hablamos de nuestro básquet más cercano, y siempre dando también pues ese espacio a aquellos de los nuestros, por decirlo así, es decir, la gente vinculada al baloncesto local, al baloncesto de Vizcaya, y que también, bueno, pues no se dedica profesionalmente a ello. Vamos a decir que tiene sus trabajos y paralelamente su pasión es el baloncesto. Y vamos a tratar de acercar a los espectadores, pues, ¿qué es exactamente ser entrenador? Sabemos que hay entrenadores como Sito Alonso y como tantos otros, lógicamente, los tenemos bien cerca aquí, pero hay otros entrenadores que podemos decir que son los entrenadores de calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquellos que se bregan también las canchas, algunas tapadas, otras no, con los más pequeños, con los que no son tan pequeños, pero en definitiva aquellos que trabajan día a día y que, bueno, pues tienen esa pasión por el básquet, y al margen de sus actividades paralelas, pues también se mojan diariamente. Y yo creo que se puede decir así la expresión muchas veces, porque el tiempo cuando nos acompaña en Euskadi, pues ya sabemos cómo es, y hay que mojarse. Y también los jóvenes, y sobre todo esos jóvenes que se inician para ser entrenadores, y nosotros queremos también motivarles desde este programa a hacerlo, porque también, por cierto, pues la Federación Vizcaína de Baloncesto hace una serie de proyectos o de cursos de entrenadores para aquellos que tengan ese interés y quieran iniciarse en ello, o continuar, o quién sabe, a lo mejor poder prosperar o mejorar, y quién sabe el día de mañana a dónde pueden llegar. Y un artífice o alguien muy vinculado con ellos es Iñaki Camarero. Él es el director deportivo de la Federación Vizcaína de Baloncesto, y a quien tenemos el programa. Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes, Richard. Bueno, que tú llevas un poco pues, todo este tema de los cursos de grado 1 y grado 2 también, creo, ¿no? Correcto, correcto. Grado 1 y grado 2. Bueno, cursos de entrenador, como decimos, para aquellos que quieren iniciarse o que quieren realmente aprender algo más que esos conocimientos que le han podido dar, porque hay muchos entrenadores a veces que no disponen de un título, oficial o no, pero no disponen y entrenan. Yo creo que es para la gente que quiera un poco profundizar en sus conocimientos y se han dado cuenta que han llegado al límite, sí. y intentar avanzar significa buscar una formación. Y esta formación concretamente pues la facilita la Federación, este tipo de cursos, con las 11 asignaturas que tenemos en grado 1 y con las casi 18 o 19 que tenemos en grado 2, y una vez cursadas tu límite ha subido y tu perspectiva de lo que es el baloncesto pues ha subido. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Ahí estamos viendo imágenes, los alumnos muy aplicados. Por cierto, hablando de alumnos, pues tenemos a un par de ellos, porque concretamente, además, Iñaki, estos cursos ahora mismo han empezado hace no demasiado tiempo, pero lo estáis haciendo paralelamente en Galdakao y en Portugalete. Sí, así salió, se puso en contacto con nosotros el club Oribelche y Jarrilleros para hacer un curso. Había demanda dentro de sus entrenadores de formarse, sí, de querer aprender. Y bueno, cuando se juntaron cancha, aula y nivel y número mínimo de entrenadores, que son 20, pues el curso sale hacia adelante.
así que ocurrió lo mismo en Galdacano con el Club Ibaizabal, conseguimos un aula y una cancha, y a partir de entonces pues se empieza a funcionar el curso. O sea, que sobre todo que haya una especie de interés también por esos clubes porque necesitan tener entrenadores si no, preparados. Volveríamos un poco a la fórmula antigua, que era lo que se hacía en la federación allá por los años 90 y así, que tú ibas a la federación. Aquí lo que hace la federación es ofrecer a los clubes la posibilidad de tener los profesores a pie de... Los tiempos cambian y es una manera también de acercarse, ¿no? Y de promover un poco. Yo creo que es positivo para el curso, positivo para los alumnos, da más facilidades, nos cuesta a los profesores, pero bueno, al final nosotros estamos a gusto yendo a transmitir el baloncesto que llevamos. Por cierto, Iñaki, ¿se necesitan entrenadores con esos conocimientos en Vizcaya, por ejemplo? ¿Cómo estamos? Se necesitan entrenadores, no, se necesitan gente... formadores de alumnos y formadores de jugadores de baloncesto y jugadoras. Una persona de 20 y pocos años no está formada ahora mismo para todos los problemas que plantean los niños durante un entrenamiento, durante un partido, los padres. Necesita muchos paraguas, y un paraguas importante es la formación. Los otros paraguas pues se los da el club con su coordinador, con su entorno, ¿no? Un segundo también te ayuda, pero el paraguas para la formación creo que es importante y da un pasito más en lo que es el camino de construirse entrenador, que empieza antes del curso y no acaba cuando tienes el apto, sino que sigue y continúa durante toda la vida. Algunos irán al grado 2, otros irán al grado superior, pero bueno, otros se quedan en el grado 1, depende un poco de ya cómo vaya su experiencia vital con el baloncesto. Bueno, pues hablábamos antes de que, lógicamente, pues uno de los profesores, por ejemplo, es el propio Iñaki Camarero, pero también los alumnos. Y en esto, pues no vamos a decir que hay como quórum, es decir, que a partir de 16 años cualquiera puede estar presente. Y la prueba lo tenemos aquí, físicamente, porque con nosotros tenemos, por ejemplo, primeramente Josu Hidalgo, él es el joven, el más joven de los dos, que no se moleste nadie de los invitados, el más joven, es entrenador dentro del Club Baloncesto Ibaizabal y también preparador personal. Josu Hidalgo. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, joven, 23 años en este caso, tienes mucha implicación porque aparte de... tú también estás ahora mismo jugando dentro del equipo, también te dedicas a entrenar. ¿Qué categorías? Cadete masculino. Ajá. Bueno, ¿y el por qué hacer ahora mismo ese curso de grado 1? Yo creo que como la mayoría de los que están en Galdacano, como ha dicho Iñaki, sí, sobre todo formarnos para poder llevar, o sea, poder resolver las situaciones complicadas que dan los equipos de chavales, no chavalas, de todo. Claro, si estás hablando de categoría cadete, que estamos hablando de 14, sí, no, pero son edades problemáticas, entre comillas, ¿no? Sí, no, pero con los pequeños también suele haber bastantes problemas y el grado 1 pues ayuda al final. Hombre, estamos hablando es que tu entrenador tenga 23 años y tú estés jugando con 14, la diferencia de edad no es demasiada. A veces se pueden subir un poquito las barbas, ¿no? Sí, claro. Me imagino que esto también forma parte un poco de esos conocimientos para poder afrontar ciertas situaciones, no sé si tensas, entre comillas. Sí, hay a veces que sí que pueden llegar a ser tensas y sí, la verdad que ayuda bastante. Te hace pensar, te hace reflexionar sobre todo de tu actitud, de cómo afrontar las situaciones complicadas, la verdad. Bueno, seguiremos hablando con Josu al respecto, pero también decíamos que no hay un límite de edad, a partir de 16 años en adelante. Y bueno, pues es curioso a veces cómo personas, por ejemplo, como nuestro propio invitado que tenemos aquí, Charly García, con pasado básquet, que ya nos lo comentará él, pero muy buenas tardes antes de nada, Charly. Buenas tardes. Que con 51 años también, no te molestará que digamos la edad, pero que con 51 años se dice, bueno, pues ahora ya estás entrenando habitualmente dentro del Club Baloncesto Unamuno, ¿no? Eso es. Y ahora dices, bueno, estoy entrenando, pero quiero, ¿qué es lo que te lleva a decir, pues quiero aprender más y quiero sacarme ese grado 1, por ejemplo? Bueno, en principio, pues yo soy el típico padre jugador que por circunstancias, mi hija Carlota pues empieza a jugar a básquet en Unamuno. Y llega un momento pues, que hay un fallo de entrenadores y me toca a mí. Me miran todos y dicen, jo, al grande, que seguro que ha jugado. Y efectivamente, pues he jugado baloncesto y empiezo a entrenar hace 6 años en Chiquis. Y lo que pasa es pues, que mi hija lo deja y se queda el padre. Pues fíjate. Y ya tienes que continuar, claro. Y tengo que continuar. Entonces, bueno, ¿cómo me apunto? Pues al final, joder, ya son 6 años. El Unamuno me manda a San Ignacio. Al final, pues dices, bueno, esto es una responsabilidad ya. Y dices, pues bueno, requiere ya, pues,
un poquito más de, no sé, pues de compromiso, y el compromiso no tiene edad, yo creo que no tiene edad. Ahora mismo actualmente estás entrenando a preinfantiles en el Club Siempre, Baloncesto Nuevo, yo ¿no? siempre estoy con los que pasan de la escuela al instituto. Sí. Entonces es el primer año que pasan de la escuela al instituto, ya dejan de ser minibásquet y pasan a preinfantil. Es curioso, me llama la atención, digo, porque así como Josu está entrenando a más mayores, Sí, yo a más chiquitines. eso es un hándicap la edad en ese aspecto, o al final no lo veis. ¿Por qué entrenar a cadetes? ¿Por qué ha surgido así? ¿Por qué preinfantiles? ¿Cómo ha sido un poco? Pues no sé, a mí empiezo con preinfantiles, en principio pues el problema un poquito del respeto, eso, joder, me lo dan, me ven grande, dicen, joder, tiene más o menos la edad de mi padre, buah, cuidado con este, y en principio pues bueno, en ese sentido no se me da mal, pues un poquito, tengo algo ganado un poquito yo creo con la edad. Sí. Bueno, tú ya, Charly, tienes pasado, porque tengo entendido que pasas ya por equipos ahí como Videguincha o Sornocha, es decir, que ya además tienes una vinculación con el básquet desde hace muchísimos años. Sí, ¿no? eso es. Sí, yo pues empecé a jugar hace muchísimos años en Padura Rigorriaga, luego pasó a Sornocha, la primera vez que estuvieron en categoría nacional, luego pasé al Zoco, cuando lo fundaron, y luego pues me fiché a Videguincha. Estuve en Zaya, y luego ya un poquito ya a puertas de dejarlo, pues cuando el equipo de Basauri sube a categoría nacional, me lleva también a Aurelio Secunza, y luego ya pues por motivos laborales me voy a Barcelona y el último año juego en la Liga Catalana en Granollers. Oh, vaya historia. La verdad es que, claro, la vinculación con el básquet normal, que de alguna forma es algo que no se puede dejar. Que lo de entrenar, por ejemplo, es también tener un poco esa sensación que a veces le queda agridulce cuando uno deja de jugar, ¿no? Decir, pues el estar vinculado, ¿no? Y luego, digo, joder, ser entrenador para los críos también tiene que ser importante, porque yo me acuerdo perfectamente de todos los entrenadores que he tenido, de todos. Entonces dices, joder, es una referencia. Y mira que han pasado años y me acuerdo, muchas cosas se me han olvidado, pero de los entrenadores me acuerdo perfectamente de todos. Entonces es importante, yo creo que en los críos es importante. Bueno, pues seguimos hablando con nuestros invitados. Iñaki Camarero, además de ser entrenador superior de baloncesto, pues también es profesor de educación física, profesor de esos cursos, como estábamos diciendo, para entrenadores que pone la Federación Vizcaína de Baloncesto, iniciación, primer y segundo nivel, como apuntábamos, y también, pues por lo que veo un poco por el currículum, lo que uno va investigando también, porque a veces no me lo cuentas directamente, pero desarrolla su trabajo acerca de la metodología en premini y mini básquet, es decir, estás como especializado sobre todo en esas categorías de los más pequeños, ¿no? Vamos a decir así. Sí, bueno, me preguntabas antes por qué los pequeños, o sea, por qué la gente joven empieza en cadete y la gente mayor en pequeño. Yo creo que al final cuando empiezas como entrenador pues siempre quieres estar en un equipo que es Liga Vasca, que opte a no sé qué título, ya no sé qué. Pero una vez que llegas a eso te das cuenta de que un poco la base real es lo que viene por debajo y es lo que más hay que cuidar. Entonces yo creo que la pirámide debía estar invertida, ¿no? Los más veteranos debemos estar con los que aterrizan en este deporte. Y pues me encontré a gusto, vi que los ejercicios que planteabas funcionaban. Y bueno, pues al final tú como entrenador vas evolucionando. Lo que hacía cuando empecé en esta categoría, que fue en el año 2003-2004, ahora ya no me vale, tengo otras cosas, otros ejercicios, otro tipo de planteamientos, y al final eso es lo importante como entrenador, que te vas haciendo, vas construyendo tus propios ejercicios, vas construyendo tu propia forma de enseñar, y eso es lo que te diferencia un poco de... Yo les dije el primer día que la diferencia entre ellos y yo es que yo llevaba muchos años entrenando, sin más, no hay más diferencia. Hablamos un poco de las asignaturas, porque el hacer ese primer grado, vamos a decir, ese federativo, de entrenador, no es fácil. Es decir, la persona a lo mejor que no está muy metida dentro del mundo del baloncesto no sabe qué es exactamente ser un entrenador, pero yo veo aquí el grupo de asignaturas y digo, esto recuerda, por ejemplo, pues en el caso de Charly pues será más complicado quizá que en el caso de Josu, en principio,
porque claro, el tener que volver un poco, no vas a decir a la infancia, pero sí a los estudios, cuando uno lo deja, dice, tiene su actividad laboral, estudia para lo que trabaja, pero esto lo deja un poco y ahora es volver otra vez a resetearse, ¿no? Es más fácil para yo, supongo, con 23 años, que acabas de hacer los estudios, o no sé si estabas actualmente haciendo dietética, nutrición, No, ¿has terminado? O... Lo tengo acabado, ¿Sí? ahora estoy haciendo para entrenador personal. Claro, pero bueno, de alguna forma lo tienes mucho más reciente, el cerebro es todavía, vamos a decir así, una esponja, pero claro, haces con 51 años es complicado, ¿no, Charly? Bueno, es un reto, pero bueno, a por ello. A por ello. Sí. Bueno, una de las asignaturas, por ejemplo, es metodología, y esa es la que impartes en estos cursos, ¿no? Tanto en Portugalete. ¿Qué es metodología? ¿Qué le llamáis esto? Es la forma que tiene cada entrenador de enseñar, ¿no? Tú tienes los conocimientos que encima en este curso lo vas a ampliar más, y la forma en que los transmites y que los haces llegar a tus jugadores, esa es la metodología. Ajá. Entonces, la táctica que un entrenador... Pero es utiliza algo para... personal, vamos a decir. Es decir, tú como profesor, tu metodología es diferente a la de otro profesor, por ejemplo. Por supuesto, y además ellos pueden dar fe de ello, como unos profesores vamos por una línea y otros van por otra línea. Y como les dije, aquí no es cuestión de quitar líneas, aquí es cuestión de sumar. Entonces, cuanto más chupéis de los profesores, más conocimientos tengáis, pues más opciones os van a dar y más puertas vais a tener abiertas. Ajá. Veo por aquí preparación física. Julio, ¿no será Julio? Sí, correcto, Julio Calleja. Julio Calleja, que estuvo con nosotros hace poquito aquí en el programa. Calleja, o sea, que es clases. el que está dando la asignatura de preparación física. Sí, yo creo que, bueno, pues a nivel nacional, yo creo que pocos habrá que le pueden hacer sombra en este tema, y al final pues tenemos el lujo de tenerlo con nosotros. Yo creo que es algo aprovechable. Veo que hay muchas asignaturas. Bueno, quizás la de preparación física, entre comillas, lo podemos entender un poco todos, pero ya cuando hablamos ciencias del comportamiento. Iñaki, explícame un poco, porque ciencias del comportamiento, ¿a qué se refiere? ¿Al comportamiento de los jugadores en la cancha, como personas? Ciencia... A ver, explica un poco. Un poco de todo, ¿no? Un poco de cómo llegar a los niños, y luego, sobre todo, cómo te están planteando ellos la situación y cómo intentar darle la vuelta a esa situación que en principio es un problema, convertirlo en una solución. Yo creo que ahí Chuchi pues me dio clase a mí. Chuchi Solar es el profesor de esta asignatura. Chuchi Solar me dio clase a mí y ya lo hacía bien, pues ahora con toda la experiencia que acumula, pues mucho mejor. Planificación. ¿De qué es esta asignatura? ¿Qué es lo que conlleva? Es una asignatura que nos enseña a planificar toda la temporada de un equipo desde que empieza, la parte central y luego la postemporada. Pues ya vemos otras reglas de juego, dirección equipo, que son un poco más, ya se define, efectivamente. Cuando hablamos de fundamentos colectivos, quizás aquí es donde hablamos un poco del tema relacionado que el baloncesto es un deporte de equipo. Es un poco donde el entrenador es entrenador, ¿no? Donde ve sistemas, formas de colocar a sus jugadoras, de hacer rotar el balón, de buscar las situaciones de tiro, de buscar las situaciones de ventaja de tus jugadoras y jugadores. Yo creo que es un poco la asignatura que hace entrenador y que más a gusto tienen que estar disfrutando, vamos. Scouting por Rafa Puello, además, el que ha sido entrenador del Bilbao Basket, pues también es un lujo, ¿no?, tenerlo ahí. Hombre, estar con Rafa, pues evidentemente a nivel de Vizcaya es lo máximo que podemos tener, ¿no? Y luego encima pues esa asignatura de scouting, creo que es una asignatura que va marcando un poco qué persona de las que hacen el grado 1 tienen opción de, o quieren o se les ve interés de hacer grado 2, entonces hay un poco la gente que destaca, intentamos pues captarla como ahí para tecnificación, ofrecerle cierto tipo de facilidades para buscar su formación, ¿de acuerdo? A mí lo que me llama la atención sobre todo es una asignatura anatomía y medicina. ¿Qué tiene que ver la anatomía y medicina para ser entrenador, Iñaki? A ver, explícame, porque esto es un poco complicado. Esas preguntas hacen todos los alumnos, que no lo hacemos. Sí. La anatomía, al principio, estás llevando a gente, estás llevando a personas que tienen una composición osteomuscular que tienes que conocer. Ruth os dirá, no hay que hacer nada. Pues igual esa frase ya es más importante que todas las cosas que os va a ir diciendo de huesos, dónde están, codos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, saber lo que hay que hacer en cada momento o que no hay que hacer, igual es un poco lo que nos describe esta asignatura. Para nuestros invitados, Josu, Charly, viendo un poco todas las asignaturas que hemos comentado, ¿cuál es la que hasta ahora os está presentando más problemas? ¿O es más dura, vamos a decir así? Yo creo que la de fundamentos tácticos, la individual, vamos, y la metodología de Iñaki son para las más complicadas. Las otras son más llevaderas, o no llevaderas, sino más
fáciles a la hora de temario y de todo esto. ¿En el caso tuyo, Charly? Bueno, el fundamento individual, pues lo que es la literatura del fundamento. Al final, pues puedes saber cómo es el fundamento, pero la literatura es complicada. Bueno, el explicar el fundamento, sí. Al final todos estos exámenes que después se realizan, que son en el mes de enero, ¿no? Es decir, estos exámenes son escritos, son orales, a la antigua usanza, ¿cómo se hacen? Los exámenes son escritos, son en la hora y fecha que pone en el papel este que estamos aquí, que lo podemos descargar de la página web, y duran una hora máximo, excepto el de la literatura, que ha comentado. Oye, que le damos plazo 2 horas para que pongáis todo lo que sabéis hacer. Se suspende, se aprueba mucho, porque claro, ya vais haciendo ya otras temporadas, es decir, al final el volumen un poco el porcentaje, pues, la estadística de los aprobados. La estadística depende mucho del nivel de la edad de los chavales. A veces te sorprenden cursos de jóvenes que dices, pues este curso creo que va a ir, y luego claro, son gente que está habituada a estudiar, que te lo saca. Pero te das cuenta que no ha llegado el conocimiento ha quedado en plan superficial, no ha profundizado en lo que es el... Para vosotros, ¿qué mejores alumnos serían? Los de por ejemplo, ya sé que están aquí ellos dos delante, y no es por decir con nombre y apellidos, pero no, la pregunta es... por ejemplo, para vosotros, ¿qué alumnos son mejores, por tanto? ¿Si los de más corta edad, entre comillas, o los que ya tienen ya un recorrido en este mundo, y como el caso de Charly, por ejemplo? Como les digo a ellos, aquí no sobra nadie. Aquí no sobra ningún cliente. Estamos encantados de atender a todo el mundo. Cada uno irá buscando su forma. Evidentemente, la gente que es más joven tiene más recorrido en este baloncesto y puede tener más proyección en esto. Cualquier persona que se acerque a hacer un curso es bienvenida y estamos encantados de que esté con nosotros. A mí me llama la atención porque siempre recalcáis mucho lo de se corresponde estos cursos a una formación federativa sin validez de efectos académicos y no conduce a titulación deportiva oficial. ¿Por qué el ser tan taxativos un poco con esas definiciones? Porque este curso no permite convalidaciones con otros cursos que se hagan. Tiene una línea no oficial. ¿Qué otros cursos se hacen entonces paralelos que no se convalidan, vamos a decir así? El Quiroleno organiza un curso de grado 1, pero son un montón de horas en las que hay que asistir allí. ¿De acuerdo? Entonces estos cursos se comprimen, se hace la parte presencial mucho más cortita para dar facilidades a... Lo que sí veo es que tampoco se pone muchos requisitos, el haber cumplido 16 años, como decíamos antes. O tener la ESO. Efectivamente, tener ESO, titulación equivalente. O sea, que puede ser gente que no tenga 16 años, pero que tenga la ESO. Sí. Y puede ser un punto de partida para aquellos chavales que también a veces dejan porque suele ocurrir muchas veces, igual hay chavales que van, pues tienen una progresión en el mundo del deporte, pero llega una edad que dice, pues yo es que veo que ya me he quedado, en el que no consigo subirme al carro. Hay que tener un poquito de inclinación hacia la docencia, hacia lo que es el niño, hacia lo que es sus inquietudes. Esos son los perfiles de lo que buscáis, vamos a decir así, ¿no? Es el perfil que se acerca. O sea, nosotros no... Al final es el club el que demanda, tengo estos chavales y estas chavalas que quieren hacer el curso de entrenamiento. Entonces, detrás de esa motivación, el primer día les pregunto, ¿por qué os acercáis aquí? Pues ya salen diferentes cosas. Entonces, yo creo que la función docente está por ahí. De alguna manera se plasma en todos ellos. Pero Charly, ¿tú tienes que ver con la profesión de docencia? ¿Sí? No tengo nada que ver. No, vemos que yo, Iñaki, lo pregunto porque es por curiosidad, ¿no? Digo, no para nada. No tengo nada que ver, pero tengo don de gentes, ¿eh? Sí. Soy docente. No, es por saber un poco, porque yo sí veo efectivamente que en el mundo educacional estáis como muchos metidos, muchísimos, o por lo menos con la gente que me rodea un poco, en el mundo del baloncesto. Es curioso. Cierta inclinación, evidentemente, porque al final es una proyección de lo que tú haces laboralmente. No es lo mismo dar una clase de educación física que hacer un entrenamiento. Tiene cosas similares y cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? Entonces creo que los que estamos en la docencia tenemos cierta afinidad. No quiere decir nada que alguien que sea de otra profesión pueda ser entrenador perfectamente mejor incluso que cualquier otra persona.
Hasta ahora, ¿cómo lo lleváis? Habéis comenzado en el mes de noviembre, es cuando ha comenzado, ¿no? A finales, así. Bueno, no llevamos tampoco mucho tiempo, ¿no? Además, es que estos cursos están haciendo en días festivos, es decir, que os tenéis que quitar de ese tiempo, a lo mejor, para estar con la familia y impartir, porque al final es un curso de 70 horas presenciales, que tenéis que estar sí o sí, claro. Entonces, es complicado el buscar esos huecos, esos espacios, tenéis peleas en la familia. Bueno, si te has comprometido, las fechas ya las sabíamos y pues bueno, lo aceptas, te apuntas y dices, bueno, el sacrificio pues merece la pena y vas para adelante, no tiene más. ¿En tu caso, Josu? No, sí, es un corto sacrificio al final, son 2 meses como mucho que al final pues, luego te sirve para toda tu vida al final. Ahora mismo, tal como lo estáis viendo, es decir, veis que podéis aprobar todas las asignaturas, porque también esto se dejan después para otros años, ¿no? Iñaki, tengo entendido que puedes ir dejando alguna y después retomarlo, ¿no? Hay gente que si tienes más de 4 suspendidas debes repetir todo el curso, si tienes 3 o menos se te guardan las notas y te presentas en las siguientes convocatorias a esas 3 o 2 que has suspendido. ¿Vosotros cómo lo veis? Es decir, ¿creéis que sois capaces en enero, cuando os tengan los exámenes, de aprobarlo todo? Esperemos. Sí. Esperemos. O sea, que estáis aplicándoos, ¿no? Porque claro, esto pues requerirá entonces, no solamente es la presencia allí, sino también el tener que estudiar fuera, ¿no? Y trabajo. Sí, trabajo, sí. No solo es el asistir y estar atentos. Ahí el curso de Portu lo tiene peor porque está más comprimido, hace los exámenes el 2 de enero, lo tiene peor. El curso de Galdacano lo tiene un poquito más fuerte porque empezamos el 18, el 25. El 25 empiezan. En Portu hay menos tiempo para preparar el examen. Y casi antes de pasar a la publicidad, Iñaki, me imagino que habrán surgido siempre pues, anécdotas con respecto a esto, ¿no? Es decir, no sé si en los exámenes propios, porque habrá contestaciones, al final son asignaturas, son exámenes, y habrá respuestas que alguna vez sí os han llamado la atención o que incluso habéis sonreído, ¿no?, cuando habéis visto la respuesta. Sí, hay preguntas que recordarás. Concretamente no te puedo contar, pero sí que hay respuestas en las que dices esto que entra en el examen, esto entra en el examen, esto va a entrar en el examen, lo pones en rojo, negrita, y luego al final pues no... Lo has explicado mal. Ya. O sea, que no se ha captado lo que querías. Lo has explicado mal, voy a dejarlo ahí. Ya. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa publicitaria y después volvemos con nuestros invitados y también con la actualidad del Bilbao Basket, como antes apuntábamos. Hasta ahora. Dicen que rectificar es de sabios, pues hay que rectificar casi, si podríamos rebobinar, porque a John le hemos bautizado Josu desde el principio del programa, ya puedes perdonar, ¿eh? Tranquilo, no pasa nada. El caso es que creo que hasta la infografía, claro, bueno, pues nuestros realizadores, lógicamente, se fían de lo que yo les diga, y al final, bueno, pues no sé por qué le he llamado Josu Hidalgo, y no, es John Hidalgo, así que perdóname, ¿eh? Antes de nada. Bueno, oye, dejábamos, antes de charlar con Juan Carlos Romo, nuestro colaborador, por ejemplo, la historia, ¿cuándo comenzasteis a hacer estos cursos? Pues empezamos cuando entró Germán de presidente, empezaron el primero en 2006, fue en Galdacano también, sí. 2006, dimos clases ahí en el colegio Bengoeche, y a partir de entonces pues tomé yo la dirección de los cursos y pues habremos hecho unos 20, 25 cursos en este tiempo. Ahora estáis haciendo uno, pero una que termine en este año 2015, ¿tenéis previsto otro par de ellos, uno, cada cuánto tiempo hacéis? Al final son los clubes un poco los que marcan esa tendencia. Nosotros estamos dispuestos a, en el momento que haya un mínimo de 20 alumnos, ir a cualquier club que nos ofrezca un aula y una cancha. No necesitamos nada más. Un aula y una cancha. ¿Cómo responde la gente ahora mismo, el número de inscritos que tenéis para el curso de Portugalete o de Galdacao? Pues en Portugalete hemos pasado los 23, creo que son, y en Galdacao están en 30 y algo. O sea que al final son 50 personas aproximadamente que tienen... Hay interés, ¿no? Es decir, en esos clubes por lo menos se está trabajando bien, esos clubes, por lo menos porque hay un interés para formar, en este caso, a educadores en la cancha. Yo creo que un poco también la valoración es lo que te quería comentar antes, ¿no? Antes de hacer el primer examen, por supuesto, después pasamos una valoración con todas las asignaturas, donde se hace una serie de preguntas de qué ha sido el curso, cómo ha ido, etc. Y creo que bueno, la valoración que sale es bastante positiva de todos los profesores. Y eso es algo que también el curso no es solamente recibir unos conocimientos, sino que hay una valoración alta de asignaturas, planteamientos, instalaciones,
y demás. Entonces, ahora que estamos tanto con, otra pregunta, Iñaki Camarero, ahora que estamos tanto con el tema de la igualdad de género, también el tema de baloncesto y apoyando muchísimo al básquet femenino, y además yo no sabe mucho de eso, el Club Baloncesto Ibaizábal también, ¿no? El GDK Vizcaya, que ha estado hace muy poquito en los estudios. Número de, es decir, no números, sino personas inscritas, hombres, mujeres, te ríes, no sé por qué, pero bueno. Me río porque Sí. el grado 1 igual sería un porcentaje de 60-30 a favor Sí. de los chicos, Sí. 60-30, incluso algo menos, pero en Sí. grado 2 es de 95-5%. 95 Chicos, chicos. 5% chicos. ¿A qué se debe que creéis que lo dejen todas las féminas? ¿Por la dificultad? ¿Porque es más complicado quizá para ellas poder ejercer de alguna forma? Yo creo que tampoco ese tienen grado? referentes arriba. Ya. Es complicado ver a una chica entrenadora, ¿no? Además ahora con toda la polémica esta de la Copa Davis, para arriba y abajo, pues todavía se ponen más trabas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tiene que dejar de ser noticia, pero que ahora, desgraciadamente, lo es, ¿no? Yo no sé si antes habías eludido la pregunta o es que se había pasado. El porcentaje de aprobados de los cursos, me decís que aprobaban bastante, ¿no? No es tan complicado como parece. Yo creo que no está complicado, hay Sí. que estudiar, evidentemente, Sí, sí. hay que estudiar. Hay que pero llevar los deberes a casa, hay que trabajar hay que en hacer casa. trabajos, hay que estudiar, Sí. pero yo creo que les aplica mínimamente, lo puede sacar. Lo puede sacar. O sea, hay asignaturas que tienen un porcentaje de aprobados de casi 100%, hay que hacerlo bastante mal para no aprobar ese tipo de asignaturas. Hay otras que son más ariscas y sí que tienen algún porcentaje de suspensos un poco más alto, pero bueno, en general un 60%, 65% yo creo que podemos hablar de ello. ¿Qué te motiva a hacer estos cursos, John, por ejemplo? No sé, ¿te vas a sentir más satisfecho contigo mismo? ¿Te va a permitir poder dirigir otros equipos? No, yo creo que lo que me permite es ampliar conocimientos a la hora, lo que te he dicho antes, a la hora de llevar un equipo, lo complicado, es porque es muy complicado llevar equipos. Yo he llevado minis, pre-minis y ahora estoy con los cadetes y se nota. ¿Y Charlie? Pues bueno, pues es algo personal, pues sí, porque bueno, yo con la edad que tengo y la experiencia como jugador, pues igual sabes el resultado al problema, pero cómo llegas a hacer la solución al problema, pues esto te ayuda mucho y lo que puedes saber con lo que te están enseñando, pues... Te ayuda un poco a colocar tu experiencia, eso es, ¿no? mucho, Te ayuda un mucho, poco a mucho, rellenar ese mucho puzzle de ahí. recolocar, y hay cosas que estás oyendo en el curso que las has oído, sí, porque has tenido, pues, ya te digo, entrenadores que te marcan mucho, y luego la responsabilidad, porque no solamente tienes críos pequeños, no solamente la educación, sino la responsabilidad deportiva, pues es un deporte que yo lo entiendo, pues que los defectos que yo le puedo dar a un crío los va a llevar para arriba. Y dices, joder, madre mía. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Claro, y al final esa responsabilidad, ya te digo, que es un compromiso, por eso estoy aquí, por un compromiso, y el compromiso no entiende de edad. Bueno, la verdad es que son un ejemplo, los tenemos aquí en el plató, en televisión, un ejemplo para todos aquellos que también pues quieren interesarse y los clubes, como no, pues que quieran demandar ese servicio que, como decimos, lo facilita la Federación Vizcaína de Baloncesto en próximos cursos en su momento que también organice. Corremos un tupido velo, si me permitís, y vamos a hablar, aunque supongo que también sois aficionados del baloncesto, también del Bilbao Basket, estaréis siempre al tanto. Y Juan Carlos Romo, nuestro colaborador, siempre con su mirada u ojo crítico, pues os va a hablar un poco también de ese resultado positivo ayer en Miribilla. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Richard? Buenas tardes, un saludo a todos. Te hemos dejado esperando, ya puedes perdonar, un ratito. No, un placer además escuchar a, bueno, ya sabes, a Iñaki Camarero, sí. a Charlie García. Ya has coincidido con él además también en ese momento. En algunas ocasiones, sí, y da gusto ver a la gente cómo habla de, bueno, pues de su trabajo y su tarea, ¿no? Aunque sea hobby, como decía Iñaki, formar a la gente, no solamente en el tema del deporte, sino la educación, ¿no? de cara al futuro, me parece que es muy importante también, y estaba escuchando atentamente. Y hablando del deporte de élite, el deporte comercial, entre comillas, o el baloncesto, como es en nuestro Bilbao Basket, después de lo de ayer, pues la verdad es que el aficionado no cabía en sí de gozo. Menudo partidazo, no se esperaba el público, sí se esperaba un partido de brega, que por lo menos que iba a luchar, que iba a pelearlo, pero con márgenes o diferencias hasta 20 puntos por arriba. Yo creo que muchos se pellizcaron, entre comillas, en ese partido. Sí, bueno, yo no tuve la posibilidad de poder acudir a Bilbao Arena y grabé el partido, y lo cierto es que cuando llegué al descanso con ese 51-32 me faltaban los ojos, ¿no? Me faltaban los ojos porque no daba crédito, ¿no? Y no daba crédito precisamente porque la previa de este partido, el viernes, en la rueda de prensa matinal de Sito Alonso, normalmente ya le preguntamos todas las semanas cuál es el estado de la enfermería. Y en esta ocasión, a mí lo que me preocupó fue que Sito Alonso no fue capaz de darnos
un detalle, ¿no?, de cómo se encontraba la plantilla, ¿no? Pero no porque no quisiera, sino porque realmente las cosas estaban verdaderamente complicadas, ¿no? Y máxime cuando sabemos minutos antes de empezar el partido, pues que tanto Raúl López como Dejan Todorovic y Germán Gabriel no van a jugar, ¿no? Y si eso le unes que Marco Todorovic y Latavius Williams, pues a lo largo de esta semana ha habido algunos días que no han entrenado, que han tenido problemas todos los jugadores, que Alex Mumbrú era duda hasta última hora, que todo dependía de cuál fuera la situación del resto de sus compañeros, que Dairis Bertans se incorporaba al equipo después de una lesión, de una rotura de fibras que le llevaba, creo que del dique seco, tres semanas, si no me equivoco. Pues bueno, la premisa, la previa, a priori, el enfrentarte a un Real Madrid, pues con un presupuesto de 27 millones de euros, con una plantilla que tiene que hacer convocatorias, que en este caso había dejado a Marcus Slaughter fuera del equipo, pues a ver, pues nadie sospechábamos, ¿verdad? Yo creo que nadie, ¿no? Por muchos pálpitos que pudiéramos tener, por esa ilusión que pudiéramos sentir en sacar el partido adelante, pues en ninguno de los casos se atisbaba lo que pasó al final ayer en el Bilbao Arena, ¿no? Un Bilbao Arena que estaba pues casi a rebosar, casi los 10.000 espectadores, sí, sí. Más lleno que nunca, en un día además, en cuanto a lo meteorológico, aciago, pero que a veces por los traslados, los que van con automóvil a aparcar, etcétera, pero bueno, sobre todo esa sonrisa con la que sale el aficionado es lo que vale, al final, ver que el equipo ha competido y que además los jugadores de banquillo pues hicieron sus deberes, porque el equipo está un poco revolucionado, sobre todo los ex-madridistas. Yo creo que cada vez que se enfrenta el Real Madrid, en el caso de Axel Herbel, Alex Mumbrú, fíjate, pues 5 personales, una técnica, fuera de cancha, y sin embargo, pues los Tobias Borg y compañía, pues sacaron las castañas del fuego y supieron hacer que ese resultado se mantuviese. Es importante que tengas dentro de tu plantilla ese grupo de jugadores, 1, 2 o 3, como es en este caso 2, Axel Herbel y Alex Mumbrú, que bueno, que saben de lo que va esto, ¿no? Que tienen esa veteranía, esa experiencia, sí, para poder arrastrar, para poder ayudar a los más jóvenes, como en el caso de Tobias Borg, que ayer hizo sencillamente un partidazo, ¿verdad? Por un chavalito joven que es su primera vez que sale de Suecia, que no tiene a nadie aquí, que se tiene que adaptar a una cultura nueva, a unos compañeros nuevos, a un deporte profesional durísimo como es el baloncesto en la élite. Pues yo creo que hay que quitarse el sombrero, y en ese sentido la presencia de Axel Herbel y de Alex Mumbrú en la pista pues tiene que servir de muchísimo apoyo para esta gente que está dando sus primeros pasos. Al final las ausencias son importantes, pero lo que no cabe ninguna duda es que los que estuvieron en la pista, a ninguno se le puede poner ningún pero, desde el primero hasta el último, ¿verdad? A ninguno, porque es lo que había. Y luego fijaros en un detalle curioso, porque Dairis Bertans tiene que dejar el partido a raíz de esa entrada, sí, que hace a canasta con esa falta personal que no echó ni un golpe que le da. Por cierto, yo quiero decir que no es recaída de la lesión, es un golpe que tiene, por lo visto, no sé si en la pierna o la rodilla, pero bueno, que tranquilizará a la gente, que parece ser que no es de nuevo la rotura de fibras que todos nos temíamos que hubiese vuelto a recaer, ¿verdad? Y en ese sentido, pues bueno, pues esperemos que para el próximo partido del domingo esté en perfectas condiciones y que la plantilla desde luego se vaya recuperando. Pero insisto, un partido que ni el más optimista se podía imaginar que podía tener este resultado, Richard. Efectivamente, terminar con esa diferencia además de puntuación, ¿no? Sí, además sí. 89 puntos, o sea, meter a 89 puntos a un Real Madrid no es fácil. Bueno, hay una cosa que está clara, Real Madrid no defendió bien los cortes en el poste bajo, no defendió bien los unos contra unos, cosa que Bilbao Basket sí que defendió muy bien los bloqueos directos, los arreones del tercer cuarto, porque era previsible que Real Madrid en el tercer cuarto, después del descanso, iba a salir a morder, como así fue, pero yo creo que más por el buen hacer del equipo de Pablo Laso, a mí me parece que por el agotamiento físico de los hombres de Sito Alonso, ¿verdad? Porque con la escasa rotación que había, el tener que recolocar a jugadores ante la ausencia de Bertans y de Mumbrú, fíjate, pues Izan Roegui tuvo que jugar en la posición de 3, ¿no? Cuando él claramente es un 4 abierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, los problemas se le acumularon a Sito, pero fue capaz de solventarlos, de interpretar perfectamente el partido. Y el Real Madrid, desde luego, bueno, pues yo no quiero quitar ningún mérito a Bilbao Basket, porque hay gente que está diciendo que bueno, que es que el Real Madrid quiere llegar bien al final a la competición en el mes de febrero, que esto, como que esto no es su guerra. No, mira, un equipo con 27 millones de euros de presupuesto frente a uno de 3.800.000, Richard, no puede salir a un partido como salió ayer. Estamos de acuerdo. Y eso es lo que tiene que primar, y Bilbao Basket peleó en desigualdad absoluta contra todo un equipazo. Y ganó.
Eso es lo importante, efectivamente. Y ganó además con contundencia, es decir, que dejando bien esa impronta de equipo, de esa energía que decía Sito Alonso en rueda de prensa, pues que transmitía. Y vamos a escuchar un poco esas valoraciones que hemos extraído de esa rueda de prensa de 6 minutos aproximadamente. Nosotros hacemos un compendio de 1 minuto aproximadamente, de donde hablaba de esa energía y también donde lanzaba esos piropos a la afición de Miribilla en el día de ayer. Lo escuchamos. Bueno, la verdad es que estamos súper contentos del trabajo que hemos realizado. Yo creo que en los primeros 20 minutos el equipo ha hecho un juego vistoso, con movilidad de balón, con energía. En este arraigo tenemos la misma sensación de energía, de filosofía, de luchar contra todas las circunstancias que se nos puedan poner delante, y en eso estamos, y por eso estoy contento, no solo por los jugadores, sino por los dirigentes del club también, y por todos, porque este tipo de partidos son importantes y son de raza, ¿no? de lo que queremos tener como valores importantes dentro del equipo. Especialmente contento hoy con Quino Colón, ¿no? Yo creo que hacer 0 de 9 o 0 de 10 y dirigir al equipo con la solvencia que lo ha hecho ante situaciones tan complicadas como la de aguantar sin saber el sistema que puedes jugar, porque hay unos que están cansados, otros que no pueden, otros... Yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Y en definitiva, todos por la labor defensiva que han hecho, ¿no? Yo creo que el valor que tiene Miribilla también, quizá no lo había tenido antes tampoco, ¿eh? Yo creo que el público hoy ha sido un factor determinante para no poder remontar el Real Madrid. Es verdad que los jugadores han hecho un buen trabajo, pero impulsados por un nivel de exigencia, de esfuerzo, de energía de la gente que es difícil de encontrar en otra cancha. Bueno, yo creo que es imposible. Me quedo, como decía Juan Carlos, como decía Sito Alonso, con el tema de Quino Colón. Vaya asistencias, algunas que hizo, casi, que vamos, que si habías estado mirando a otra parte no te habías dado cuenta de dónde había lanzado el balón. Entonces, ¿de dónde ha salido ese balón? ¿Cómo ha ido a parar a la Tavis Williams, por ejemplo, en alguna acción? O sea, eso que te quedabas un poco anonadado. Un jugador que no conseguía, pues eso, le faltan los puntos, pero como decía Sito Alonso, dice, pues no me importa, los puntos llegarán, pero jugando así, pues... Pues fíjate, aparte de los minutos que tuvo que tener por la ausencia de Raúl López, 0 de 5 en tiros de 2, 0 de 6 en tiros de 3 y 4 de 4 en tiros libres, ¿no? Y luego pues esas 7 asistencias que yo creo que es un poco la clave también del partido, porque Bilbao es que consigue 19 frente a, no sé, son 11 o 12 del Real Madrid, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que Quino Colón está perfecto, ¿no? Si encima metiese todos los tiros que lanza, pues sería base de la NBA probablemente, ¿no? Pero no, hay que quedarse con esa labor, la labor de él, que la destaca en la rueda de prensa, pero a mí me parece que la matrícula de honor es absolutamente para todos, ¿no? Y como te digo, en una semana durísima, porque el problema es que se están cayendo los jugadores que estaban sanos, ¿no? Precisamente por esos esfuerzos que tienen que hacer los entrenamientos, porque claro, los entrenamientos no están siendo al completo, ¿no? Con toda la plantilla. Claro, diciendo un poco lo que estás apuntando y viendo ahora las imágenes del próximo contendiente, el FIAC Juventud, claro, pues ¿cómo ves tú ese partido? Pues, viendo un poco lo que ahora estás comentando. Pues hombre, aunque todavía es pronto, quedan 6 jornadas para saber qué equipos estarán en la Copa, a mí me parece que es un partido clave. Yo no sé si el cuerpo técnico del Bilbao es que lo verá igual, ¿no? Pero derrotar a FIAC Juventud de Badalona el próximo domingo va a significar hacer un corte de un triunfo más en la Verás, cuando sea la segunda vuelta, lógicamente, pero sí que va a ser muy importante de cara a afrontar ese compromiso luego el siguiente frente al Obradoiro en casa, ¿no? Que sí que puede cerrar definitivamente el pase, sobre todo si tenemos en cuenta que con el sexto creo que hay en este momento, no sé, son 2 triunfos, 2 victorias de margen, ¿no? Sí, sí. Y por eso yo tildo este partido de vital. Lo que pasa es que FIAC Juventud es un equipo, pues fíjate, con Salvo Maldonado, que lleva ya 4 temporadas, ha hecho algunos fichajes, ha vuelto a recuperar a Damon Mallet, que retorna a la que fue su casa, tiene a un pivot nuevo que se llama Conan Sutton, que es un armario empotrado que nos puede hacer muchísimo daño por dentro. Pero bueno, yo viendo cuál es la dinámica tan positiva que tiene Bilbao Basket, no tengo ninguna duda de que esto va a ser un partido bonito, entretenido, duro, pero que seguramente, se gana o se pierda, disfrutaremos con este equipo. Bueno, pues hay que recordar que eso, Bilbao Basket va en 4ª posición, sigue la Liga Andesa, el FIAC Juventud 5ª posición, pero empatado con el Bilbao Basket, 8 victorias y 3 derrotas, perdón. Bueno, pues partido interesante, próximo domingo, 21 de diciembre, a partir de las 12:15, televisado, así que aquellos que deseen verlo, pues podrán hacerlo y seguir las andanzas en esta Liga Andesa del Bilbao Basket. ¿Un resultado? ¿Por qué apuestas, Juan Carlos? Pues hombre, yo voy a apostar por la victoria, ¿verdad? Yo me voy a dejar ya guiar por el corazón. Bueno, le tenemos cogida la medida, entre comillas, aunque si bien es cierto que de los 20 partidos que hemos disputado con este equipo, 12 victorias han sido para el Juventud y 8 para el Bilbao Basket. Fue la primera victoria en ACB, el Bilbao Basket. Bueno, pues algo es, puede ser. Básicamente, ay, perdón, Iñaki, que estabas hablando, ¿no? No, digo que fue la primera victoria en ACB del Bilbao Basket. Sí, correcto.
cierto, después de la paliza que nos dio efectivamente. Que estaba Hito García Redondo en el banquillo, y creo que, no sé si estaba Sito Alonso de segundo, no me acuerdo ahora, fíjate, pero tengo un vago recuerdo, no estoy seguro. Pero bueno, en cualquier caso, es que a nada que vayan un poquito mejor las cosas, lógicamente, por lo menos para afrontar este tipo de partidos, y los que vengan en un futuro, con más tranquilidad, ¿verdad? Porque la enfermería, desde luego, Sito Alonso nos reconocía luego, pues en una especie como de charla que tenemos privada después de las ruedas de prensa, nos reconocía que esta situación no la ha vivido ningún equipo, ¿no? Que está siendo absolutamente novedosa, pero que, bueno, pues que afortunadamente lo está resolviendo con nota el entrenador madrileño. En lo deportivo, desde luego, va bien el tema. En lo económico ya hablaremos de ello en otro momento, porque sabes que el tiempo corre, esa asamblea que va a haber a últimos de diciembre, pero si te parece, en otro programa, o quizá que estés tú también aquí presente. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Estaremos. Bueno, pues nada, vamos a ver qué ocurre y el próximo lunes lo contamos aquí, contigo, pues, como siempre, en ese ojo crítico de Juan Carlos Romo, nuestro colaborador, también en Radio Nervión, que entre las 11 y 12 de la noche también habla de básquet en el programa Bilbo Sport. Gracias y hasta la próxima semana, Juan Carlos. Bueno, pues dejamos un poco el tema del Bilbao Basket, lo único recordar que son las fechas un poco navideñas y que mañana, por ejemplo, martes 16 de diciembre, para los que lo estén viendo ya, la redifusión del programa ya habrá ocurrido, pero a las 12:30 del mediodía los jugadores de Iris Bertans, Dejan Todorovic y Tobias Borg acudirán a pediatría y oncología del Hospital de Cruces, para estar con los más pequeños también y que de alguna manera darles esa alegría, ese apoyo, ¿no? Y a la misma hora serán Marco Todorovic, Kino Colom y Latavius Williams los que visitarán el pabellón de pediatría del Hospital de Basurto. Bueno, pues chapó por los jugadores, algo ya que hacen habitualmente, pero también estas fechas, pues bueno, pues que se prodiguen un poquito en ese tipo de actos también sociales. En cuanto al baloncesto también más cercano si cabe todavía, pues por ejemplo, pues el Zornocha que perdía 66-75 ante el Getafe. Estamos viendo imágenes de ese encuentro, lo que deja al Zornocha en octava posición con 6 victorias y 4 derrotas. El próximo encuentro este miércoles ante la Araberri Alavés a las 8 de la tarde. Y de nuevo en la Rea, el Sornosa se enfrentará al gallego Marín Peixe Galego el día 20 a las 7 de la tarde. Por otra parte, en cuanto al básquet femenino, el Guernica Vizcaya perdía en su visita a Bembibre, a tierras leonesas, 63-56, y esto le deja en un puesto cómodo, entre comillas, el sexto puesto al Guernica Vizcaya con 6 victorias y 6 derrotas. Próximo partido de las de Mario López en Polideportivo Maloste, el día 20 a las 6:30 de la tarde ante el Man Filter, uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla clasificatoria. En cuanto a la liga femenina, John sabe mucho del Ibaizábal, como apuntábamos antes. Bueno, pues el GDK Vizcaya 71-62 hasta que se sale, otra nueva victoria, empatado con el Durán Maquinaria Ensino, por cierto, que es el próximo encuentro, así que será un partido de estos vibrantes, supongo, ¿no? Sí. Hay que viajar fuera, lógicamente, sí. Hay que irse a Lugo, no sé si tú, me imagino que por lo que tienes que seguir con tus chavales, etcétera, imposible seguir al equipo, ¿no? No, porque este fin de semana justo en el club se celebran las 12 horas del club, que es una fiesta del club que juegan todos los equipos, entonces difícil. Bueno, pues el día 20, este próximo sábado, si mal no recuerdo, porque yo para estos los días lo llevo un poco mal a veces atravesado, 9:15 de la noche, Durán Maquinaria Ensino, segundo clasificado, empatado con el GDK Vizcaya, bueno, pues por luchar en ese grupo A en la jornada ya octava. Y por otra parte, en cuanto a nuestros equipos EVA, bueno, pues de todo un poco. El Santurchi vencía por 2 puntos, 75-77 a la Universidad de Valladolid y lo deja en una cómoda cuarta posición para luchar después por el playoff, hay que apuntar buenas maneras. Pero el Centro Estudios Miqueldi caía de 20 ante el EASO guipuzcoano 61-81, lo que le deja en el 11º puesto, y el Azkartza Clarez que perdía 75-65 ante el Natural Rioja Vintage, lo que le deja pues seguidamente al Centro Estudios Miqueldi. Nuestros equipos EVA, que bueno, también están peleando, en este caso pues una de cal y 2 de arena, por lo menos una victoria y 2 derrotas. Veremos a ver qué ocurre, porque partido muy interesante, el día 20 a las 7:15, derbi entre el Santurchi y el Centro de Estudios Miqueldi, en el Polideportivo El Puerto, si mal no recuerdo. Así que nada, que todos aquellos aficionados al básquet también cercano, que se animen, que el básquet no solamente es nuestros equipos de élite, sino también esos equipos que se bregan, la Liga EVA, etcétera, etcétera, ¿no, Iñaki? Claro, y hacen un poquito la cadena de... Esa labor también de todos los chavales que... ¿no? Efectivamente. Y también necesitamos esos equipos para tener después futuros entrenadores también, ¿no? Por ejemplo. Y para eso se hacen los cursos que estáis desarrollando, lógicamente, para tener buenos entrenadores. O sea que es todo... Es una pescadilla que se muerde. Claro. Bueno, pues sí, no hace falta ser... Por cierto, había una asignatura del curso que me llamó la atención que tenía que ver algo con normas legales o así, ¿no? ¿Y cómo es la asignatura esta?
¿Cuál es la asignatura? Legislación. Legislación. Sí, la da Lucio, la da un componente. ¿Esa que se enseña en legislación? La da Lucio, la da un componente del comité de competición, sí, que se reúne pues, para un poco marcar las sanciones acontecidas durante el fin de semana y marca un poco pues cómo funciona el tema el comité, qué hay que hacer para firmar bajo protesta, cómo hay que mandar un escrito a la federación, etc. Bueno, complicado, no sé, vosotros decís que vais a aprobar y tal, yo sí me metería en ello, no sé, Iñaki, yo me parece que lo tengo un poco complicado, hay que empollar mucho, me da a mí, pero bueno, y sacar tiempo, pero bueno, también es cierto que cuando hay una pasión por detrás que es el básquet, eso ayuda, ¿no? Sí, claro. Porque me imagino que toda la gente tiene su vinculación. Sí, Iñaki, ya lo sé, ya me vas a hablar del torneo de Navidad, pero habéis cerrado ya no tenéis, no se puede. Tenemos un huequillo. Es decir, para el torneo de pre-mini y mini que siempre hacéis en el BEC, en el PIN de Navidad, ahora mismo, aunque yo he visto que en la página web de la Federación ya decís que ya está hecho el sorteo y todo, o sea, ¿hay opciones a día de hoy? Contando. Totalmente, bueno, o sea, es decir, si ahora mismo hay chavales que todavía quieren apuntarse, tienen un grupo de 3x3, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? Enviarme un email. Rápidamente. Rápidamente, ya. Pues oye, que diga... Entra en la página de la Federación y ahí tienes en la noticia del PIN. Ahí está el email, con lo cual después es escribir y lo admitís. Admitimos. Eso es un lujo, Eso solamente lo hacéis porque habéis venido a Telebilbao, y los Tour Basket. Comentar que se ha batido el récord de equipos. 155 equipos 155. apuntados, a una media de 5 o 6 niños por equipo niñas, pues hacer cálculos. De todos los que van a pasar por el BEC durante estos días. Vais a tener mucho trabajo de campo, esos días. Mucho. De 5 campos. Bueno, pues fíjate, bueno, pues otro año más. ¿Y ya cuántos son? ¿Ya 40 y 44? 44 el torneo en general y luego en el BEC pues son el 10º aniversario. Que no se me olvide que el Bidaia Bilbao BSR, nuestro baloncesto en silla de ruedas, vencía al Getafe 74-48 en Churdínaga en esa 9ª jornada. El parcial primero a 22-8, ese es el que ya mandaba. Le deja al Bidaia Bilbao BSR en una 3ª posición y ya con derecho a jugar en Valladolid en la Copa del Rey en modalidad silla de ruedas en el mes de febrero. Así que Sorionak chapó por los jugadores del Bidaia Bilbao BSR y bueno, pues nada, que seguiremos también informando al respecto. Gracias a los invitados, Jon Hidalgo, Charly. Bueno, gracias a ti. Gracias, a seguir con esa labor que hacéis en vuestros respectivos equipos también, en Ibaizábal, en Unamuno, que os salga todo muy bien, nos tenéis que contar, nos tenéis que enviar algún email también, después a ver si has aprobado los exámenes, etc. De todas maneras, Iñaki Camarero, ¿cómo lo ves tú? Fácil. ¿Lo ves? ¿Crees que van a aprobar? Fácil. ¿Sí? Vamos, de pasada, sin problemas. Eso os he traído. Ya, claro. Vale. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por vuestra presencia y el tiempo se nos ha agotado ya. La próxima semana vuelve Bilbao Sport Basket. ¿Cuándo pasa? Agur.